Hola queridos aprendices, en el día de hoy quiero hablarles de un tema muy importante para ustedes y es la preparación para la vida laboral. Recordarles de parte de Bienestar al Aprendiz que estamos cerca a ustedes acompañándolos en todos los procesos y que reconocemos cada una de las etapas de su proceso formativo y por eso en el día de hoy vamos a tocar tan elemental tema. El objetivo principal de la preparación a la vida laboral es precisamente el suministro de herramientas que les permitan a ustedes como aprendices aumentar las posibilidades de la vinculación laboral y la permanencia dentro de las empresas una vez se haya establecido este vínculo. Dentro de los temas a tratar en el día de hoy tenemos el comportamiento en la empresa, la hoja de vida y la entrevista laboral. Ahora miremos qué es una hoja de vida y es un documento organizado de datos personales, experiencia laboral y de las habilidades y los conocimientos que tiene la persona. Recordemos que es la primera impresión en el proceso de selección. Tipos de hoja de vida. Decirles que no existe un formato único para realizar nuestra hoja de vida. Dentro de ellos tenemos los formatos Minerva con dos versiones que son la 1003 y el 1002. Pero también existen algunos otros formatos normalizados que son establecidos por las instituciones oficiales o entidades privadas y otros, por ejemplo, para diligenciar vía web como el CIGETO. Pero también podemos adoptar otras recomendaciones, por ejemplo, las dadas por iContent. Dentro de los consejos para elaborar nuestra hoja de vida tenemos, primero, adaptar la descripción de las funciones al cargo al cual se aspira. Esto quiere decir que debemos utilizar adjetivos que sean similares a los del anuncio de la vacante. Esto no quiere decir que vamos a modificar nuestra información, simplemente que vamos a hacer relevante aquellos conocimientos, formación y habilidades que sean relacionados a aquellos requisitos que solicita el empleador. El uso adecuado de los tiempos. No debemos utilizar verbos en pasado. En vez de ello, debemos utilizarlos en presente. Ejemplo, estoy, tengo, entre otros. La descripción de los logros es algo de vital importancia. Estos son de tipo académico, laboral o personal, pero deben ir relacionados al cargo al que se aspira y deben ser con cifras y hechos concretos. Sea precavido. Conserve su hoja de vida en una USB, en el correo electrónico o de manera impresa. Hoy vamos a seguir el esquema sugerido por el iContent, que parte de los datos personales. Dentro de estos datos personales deben ir específicamente el nombre completo, la identificación de la persona, la dirección de domicilio, el teléfono actual, la dirección de correo electrónico, la fecha de nacimiento y el estado civil. Debemos de tener en cuenta que estos datos deben ser lo más actuales posible, porque es allí, a esos contactos, donde nos va a llegar la información. Como segundo punto tenemos el perfil ocupacional, que es una breve descripción, no mayor a 8 renglones, que contiene los estudios, las experiencias y las competencias del ser, saber y hacer. Y siempre se redacta en primera persona. El perfil debe considerarse teniendo en cuenta el cargo y la empresa para la cual el candidato envía su hoja de vida. Esto quiere decir que un candidato debe y puede construir más de un perfil. Más adelante vamos a ver
esos ejemplos de perfil para técnico, tecnólogo y profesional. Seguidamente están los estudios, que es toda la formación académica que tenemos. Los estudios complementarios son todos esos cursos cortos que hemos desarrollado precisamente para completar la formación primaria que tenemos. Y en la experiencia laboral, si la tienen. Si no tenemos experiencia laboral, en ese ítem no vamos a registrar absolutamente nada, porque toda esta información debe ser veraz y confiable. Dentro de los contenidos opcionales, tenemos los grupos y asociaciones a los cuales pertenecemos, otras actividades y talentos que tengamos, y finalmente la firma, el nombre completo y la fecha. Recordemos que estos tres últimos puntos son opcionales, pero los primeros 6 deben ir incluidos en una hoja de vida para poder ser completa. Abordaremos rápidamente 3 ejemplos de perfil. Comencemos con el ejemplo del perfil técnico. Técnico con 2 años de experiencia en manejo de facturas, nómina, fiscalización, con conocimientos de programas contables como Lisa, Música y SAP, con habilidades de atención al cliente interno y externo, enfocado al logro de resultados y trabajo en equipo. Miren que conserva todas las características que debe tener un perfil y no es extenso. El ejemplo del perfil tecnólogo. Tenemos tecnólogo en gestión logística con amplia experiencia en procesos administrativos, atención al cliente, gestión documental y manejo de sistemas bilingües, líder de proyecto. Es algo concreto que encierra las características de un perfil. Y finalmente tenemos un ejemplo del perfil profesional. Médico general con amplia experiencia en atención de consulta externa, con conocimientos prácticos de atención primaria, salud familiar, domiciliaria y comunitaria, con habilidades de servicio, enfocado al logro de resultados y capacidad para trabajar bajo presión. Fíjense ustedes en los 3 ejemplos que hemos tenido de perfil. Recomendación para los perfiles. Si usted no tiene desarrollada una habilidad, por favor, abstenerse de colocarla. Allí debe primar la sinceridad de aquellas habilidades que tengo como candidato. Y no debemos manipular esa información de ninguna manera, debido a que esta es la primera impresión que ustedes van a tener precisamente con ese posible empleador. Pero luego en un proceso de reclutamiento van a ir desarrollándose otros tipos de etapas con las cuales podemos contrastar esta información, sobre todo en el perfil. Las recomendaciones finales para la elaboración de la hoja de vida es precisamente, primero, observar el estilo, el vocabulario, la ortografía y la redacción, además del formato. Esto es de vital importancia. La información que usted coloque en su hoja de vida debe poder captar la atención del empresario. Es por ello que ésta debe ir de acuerdo al cargo ofrecido. Y ese valor de esa hoja de vida está precisamente en resaltar esas habilidades y esas competencias que tengo como ser humano y que pueden ser un plus para esa compañía. La foto no es obligatoria, sin embargo, si decide colocarla, debe tener en cuenta que el tamaño es 3×4. Debe tener un fondo blanco o un fondo azul y esta debe ser actualizada. Una vez hemos captado esa atención del posible empleador y hemos impactado de manera positiva con nuestra hoja de vida, nos han llamado a una entrevista laboral, debemos también
saber cuáles son esas herramientas y conocimientos que te permiten familiarizarte con el desarrollo de esa entrevista, los aspectos básicos de ella y cómo poder enfrentarte a ella de manera positiva. Es por eso que es nuestro segundo tema. ¿Qué es la entrevista laboral? Es precisamente una reunión en la cual la empresa, por medio de una o varias personas, busca obtener la información del candidato para saber realmente cuál de ellos se adapta mejor a ese perfil exigido. La importancia para el candidato. ¿Por qué es importante para usted como candidato? Porque es la forma de solicitar un cargo, porque permite iniciar el proceso de selección y porque es ese primer instante donde se crea una relación directa entre el candidato y la empresa. ¿Y por qué es importante para el empresario? Porque le permite obtener la información previa sobre el perfil del candidato, porque facilita el proceso y porque puede corroborar los datos otorgados por el candidato previamente. Existen diferentes tipos de entrevistas. Entre ellos tenemos según el número de participantes y según el procedimiento. Según el número de participantes podemos tener la entrevista individual, la entrevista de panel, donde son varios entrevistadores, y una entrevista grupal. Y según el procedimiento podemos tener una entrevista estructurada o semiestructurada de choque que se desarrollan en climas de tensión por competencia, y podemos tener las virtuales que ahorita están muy de moda y a las que tenemos que también adaptarnos porque ese es el día a día y tenemos que seguir reinventándonos y acoplarnos al medio en el que estamos. Si te citan una entrevista virtual, te recomiendo que verifiques que la conexión de tu internet, audio y cámara funcione sin problema. Seleccionar un espacio adecuado en el lugar donde vayas a desarrollar el encuentro. Cuídate de que haya o exista minimizar el ruido en lo posible. Y realizar siempre una prueba antes de la entrevista. Dentro de las competencias solicitadas por los empresarios tenemos el saber saber, que parte del conocimiento, la creatividad y el manejo del idioma. Esta es la parte cognitiva encargada de los conocimientos que el aprendiz adquirió en su formación. De la misma manera tenemos el saber entender y comprende la capacidad de negociación. Esto es de vital relevancia porque esto nos permite llegar a puntos medios ante diferentes situaciones dentro de la organización. También tenemos el saber hacer, que comprende las habilidades técnicas y el manejo de las TIC. Esta es la parte de la aplicación, encargada de la práctica que el alumno realiza una vez haya terminado de adquirir la parte cognitiva o del saber. Así también tenemos el saber ser, que también comprende el relacionamiento interpersonal, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo. Esta es la parte de las emociones, encargadas del desarrollo humano que el aprendiz adquiere también durante su formación, pero también en el día a día. ¿Pero qué debo hacer antes de la entrevista? Tenga en cuenta su presentación personal. Conozca información acerca de la empresa. Lleve consigo siempre la ubicación del lugar. Recuerde llegar máximo con 15 minutos de anterioridad al lugar donde se realizará la entrevista. Y esa información que usted va a buscar debe ser una información general, una idea clara de qué es la empresa, a qué se dedica y a qué
cargo aplicó. Dentro del proceso y transcurso de la entrevista podemos identificar algunos puntos relevantes. Dentro de ellos, el saludo. Este saludo debe ser el punto de partida de toda entrevista. Luego de ello, la introducción o ruptura del hielo, que casi siempre lo realiza el entrevistador. El desarrollo de la entrevista, que es el momento en el que el entrevistador trata de obtener la mayor cantidad de información necesaria para establecer si ese candidato puede seguir en el proceso de selección. Las conclusiones y las despedidas hacen parte fundamental de este proceso. Por ello, usted debe poner mucha atención a las preguntas, responder siempre con seguridad, con un tono adecuado, no emplear términos muy técnicos o inapropiados, evitar hablar en exceso y ser cordial desde el saludo hasta la despedida. Dentro de la entrevista no se debe hacer mostrar una falta de interés y bajo entusiasmo. Tampoco debemos mostrar demasiado interés en imprimir. Debemos siempre tener presentes los modales y la cortesía. Nunca debemos criticar a los superiores anteriores. Debemos evitar un apretón de mano débil. Por nada del mundo debemos llegar tarde a la entrevista. Y siempre debemos estar claros en nuestros objetivos, en la planificación y en los propósitos laborales. A continuación recorreremos los errores más comunes durante la entrevista laboral. Y como primer error tenemos la falta en el contacto visual. La forma en la que un candidato establece contacto visual con sus entrevistadores puede ser un factor determinante para conseguir un trabajo o quedarse en el camino. No solo porque uno puede transmitir, sino también para conocer las reacciones de los entrevistadores a lo largo de la reunión. Si no estás mirando a la cara de los reclutadores, estás perdiendo muchas señales no verbales valiosas que podrían ser útiles para corregir tu desempeño. Los gestos de los entrevistadores podrían hacerte entender que estás hablando mucho o poco. Por ejemplo, el lenguaje corporal dice mucho de nosotros. Nos comunicamos constantemente, incluso cuando no estamos hablando. Establecer una conversación fructífera con una persona que no establece un contacto visual o que la mayor parte del tiempo está mirando hacia el piso es realmente difícil. Por eso es importante acompañar ese contacto visual con la sonrisa, que no debe ser una sonrisa exagerada ni fingida, debe salir de manera natural. Todas estas condiciones como mala postura, moverse de manera nerviosa, tener un saludo débil, jugar con el cabello, tocarse la cara y cruzar los brazos y hacer movimientos excesivos con la mano, hacen parte de esos errores más comunes. Por eso, evítalos al máximo. Dentro de las recomendaciones finales para la presentación de una entrevista laboral tenemos ser puntual, demostrar seguridad e interés. Esto se logra en la medida de que hemos elaborado a conciencia nuestra hoja de vida. De esa manera tenemos seguridad de lo que estamos diciendo, porque finalmente estamos hablando de nosotros mismos. Mantener el contacto visual, lo dijimos, es un factor determinante. Puede engancharte con el entrevistador o dejarte en el proceso. No exija una decisión rápida. Los procesos de reclutamiento
llevan unas etapas específicas. Debemos respetarlas. Y nunca podemos pedir una evaluación de la forma en la que hemos realizado nuestra entrevista. Esa evaluación debe ser propia para cada vez irlo mejorando. Como tercer tema tenemos el comportamiento en la empresa. El objetivo principal es tratar de aumentar las posibilidades de permanencia y crecimiento profesional dentro de la organización. La imagen personal es un elemento de la comunicación que está determinado por la cultura en la que vivimos. Constituye esa primera impresión hacia los demás y se relaciona con el rol que se tiene en un contexto específico. Es por eso que siempre debemos elegir un traje adecuado. Mantener las manos en perfecto estado. Nuestro peinado y maquillaje debe ser acorde al contexto laboral. Evitar el uso de accesorios excesivos. Acudir siempre afeitado con la barba y el bigote bien cuidados. Evitar los escotes, las minifaldas, los jeans rotos y descaderados. Utilizar un maquillaje discreto y evitar el uso excesivo de colonias y perfumes. Nuestro tono y volumen de voz deben ser acordes. Nuestro comportamiento, gestos y risas deben ser moderados. Dentro de tu espacio de trabajo debemos seguir algunas recomendaciones, como son: siempre debe permanecer en estricto orden y aseo. Recordar la importancia de convivir con otras personas. Realizar un plan de trabajo honesto, responsable y seguirlo paso a paso. Mantener una actitud discreta con toda la información que se maneje dentro de la empresa. Tenga en cuenta que usted no es el único colaborador y que debe tratar de trabajar en equipo. Algo muy importante, evitar el uso excesivo del celular. Y otra recomendación, no abrir redes sociales en nuestro lugar de trabajo. Cuenta algunas pautas para que usted tenga un ambiente propicio para su trabajo. Mantenga una buena empatía con sus compañeros. Recuerde siempre ponerse en el lugar del otro. Ser responsable, honesto e íntegro. Respetar los espacios de los demás. No consumir alimentos en su escritorio. Prestar atención a sus compañeros. No gritar. No divulgar sus problemas personales. No solicitar dinero u objetos personales prestados. Y no pronunciar palabras vulgares. De esta manera, hemos realizado un recorrido por las principales temáticas a las cuales ustedes se verán enfrentados en su etapa productiva. Recordarles una vez más que estamos en apoyo constante a todas las dudas que se les puedan presentar. Y recuerda, aprendiz, puedes salvar vidas quedándote en casa. Gracias.